Continuamos, amigos televidentes, tenemos ya la presencia, como lo había anunciado, el inicio de pensamiento crítico de la doctora Sandra Correa, exministra de Educación y en aquella época también de Cultura, Educación y Cultura, si no me equivoco. Sandra Correa, muy buenos días, gracias por haber aceptado nuestra invitación para hablar de un tema delicado. La sociedad en el mundo en general se está convirtiendo desde hace ya algún tiempo, se ha convertido en una sociedad violenta. Al prender los noticieros, vimos hoy día la noticia de los Estados Unidos, lamentable por cierto. Y a propósito de todo esto, en Brasil entre el 8 y el 11 de este mes se va a llevar a cabo el tercer Congreso Iberoamericano sobre Violencia Moral, del cual tú vas a participar. En ese sentido, ¿cuál es el génesis de esta violencia moral que se traduce en un comportamiento tóxico y que atenta al buen convivir y a ese buen vivir de las sociedades? Bueno, particularmente yo considero que la violencia es un producto del capitalismo porque se lo enseña. Los seres humanos no somos violentos por natura, es una educación la que nos vuelve violentos para imponer algo sobre alguien o sobre una sociedad, el irrespeto a la diferencia, a una cultura. En Brasil vamos a reunirnos de toda la región iberoamericana para hablar sobre la violencia moral en los trabajos, que se llama acoso laboral. Ecuador, particularmente con mi persona, plantea ya la tercera vez en los congresos la violencia moral a través de los medios de comunicación, que también es una violencia laboral cuando se trata de personajes públicos, sean funcionarios o figuras de pantalla. De tal suerte que la violencia moral, acoso moral en el trabajo no está circunscrito a una empresa como escenario laboral, no está circunscrito a una escuela como acoso escolar, no está circunscrito a lo inmobiliario como acoso y atosigamiento a los arrendatarios, en fin, sino se ha amplificado y es a través de los medios de comunicación en que todos los días disparan a la psiquis del ser humano para depredarla, para devastarla. Y o para amedrentarla. De hecho, para bloquearlo, para que silencie y calle ante una conducta que no necesariamente está de acuerdo. Esto está diseñado desde la base educativa y esto genera un comportamiento equivocado. Pero hablemos de Latinoamérica y el Caribe a propósito de que el Congreso es iberoamericano. El tema es el siguiente. Entonces, se están tomando los correctivos para aquello, por un lado, en términos de prevención para construir una mejor sociedad y por otro lado, en términos de marco jurídico para sancionar a aquellos que incurren en este tipo de eventos. Bueno, dejar en la impunidad a la violencia y a los violentos hace que esta conducta prolifere, aumente, y es lo que ocurre. De la teoría, del marco teórico, muchas veces no pasamos, de los grandes eventos, de las grandes conferencias. En este congreso nosotros elaboramos protocolos, procedimientos y baremos para medir el nivel de incidencia de la violencia moral en los seres humanos. Y aquí en Ecuador particularmente ya tenemos legislación respecto a lo que es el acoso laboral a través de los medios de comunicación. En este caso puntual sería el acoso y linchamiento mediático, que ya todos conocemos, tiene una nominación y que a propósito es mi rechazo total a que se quiere renominar a las conductas para distraernos de lo que éstas significan. ¿A qué te refieres con redenominar? El momento que en las escuelas se habla de que son sujetos de violencia a secas los niños y no se dice que son sujetos de acoso escolar, se está distrayendo el diagnóstico y se le está sometiendo a la víctima, el escolar, a una suerte de auscultación de diagnóstico que lo único que hace es triturarlo y dañarlo aún más. Pero esto significaría entonces que independientemente que pueda existir ya un marco jurídico en el Ecuador, pero hablo también de toda Iberoamérica, ¿es que no estamos entendiendo y comprendiendo la dimensión y el impacto? Pienso que no queremos, de parte de los patrocinadores de esta violencia, buscan confundir, buscan diluir, dilatar, para que la eficacia y la efectividad en el abordaje de un caso así no exista y el daño siga creciendo. Ahora, pero el tema es, tú mencionaste algo que para mí es clave, el respeto a la diversidad,
respeto a la diferencia. Somos una sociedad, deberíamos ser una sociedad de iguales, pero somos a la vez diversos. Parecería contradictorio, pero no lo es. Es decir, tú y yo somos iguales en términos de derechos, en términos de obligaciones, pero eso no nos hace coincidentes en nuestros pensamientos, por ejemplo. El tema es que no se respeta esa diversidad o esas diferencias de pensamiento porque cada uno se cree el dueño de la verdad absoluta. Y entonces viene la imposición, y la imposición se deriva también en violencia. Por supuesto, el hecho de no respetar nuestra semejanza, que ser diferentes, es nuestra mayor semejanza, ser distintos. Igualdad somos en derechos y dignidad. Y la dignidad es que se nos tutele como seres humanos, no que se nos use para ningún fin. Y en este caso, no es solamente imponer mi moral a otra persona, a otra cultura, a otra nación, a otro país, sino despreciar la diferencia del otro. Así en el discurso simule que la respeto. En la conducta, que es la parte material de una actitud, no ocurre aquello. Ahora, te pregunto esto último ya para ir terminando, me dicen que ya el tiempo se nos está agotando, es el siguiente. A ver, este tema de violencia moral se puede presentar en la ofensa o la intolerancia a pensamientos distintos. Pero la violencia de género que se da dentro de la familia o la violencia intrafamiliar también es un tema que surge de este diseño de educación que tú mencionabas al principio. Por supuesto, pero tiene un modus operandi. Primero, se ganan tu confianza en cualquier escenario. El acosador o el violentador se gana tu confianza. Luego usa lo que sabe de ti para intimidarte, para amedrentarte, para encontrarte tus imperfecciones y te empieza a hostigar. Te empieza a debilitar, para luego obtener lo mayor, que es el aislamiento y la destrucción de una persona. Esto no es un juego o un molestar un momento, tiene una operatividad que se la emprende y los especialistas estamos en condiciones de visualizarlo. El Congreso en Brasil, que el anterior fue en Argentina y el anterior en México, en Dios mediante el 2017 aquí en el Ecuador, pues reúne a investigadores, académicos, especialistas de toda Iberoamérica, incluido Portugal, incluido obviamente Brasil, para proponer y velar porque esas propuestas sean aplicadas en los diferentes países y en las diferentes sociedades. Y debo decir que Ecuador lleva y lidera el tema del acoso y linchamiento mediático porque es la violencia moral, conducta tóxica, porque se contamina todo el colectivo social, no solo al individuo que se quiere destruir, como líder en toda Iberoamérica. Y además que ya tenemos legislación, pero nos falta mucho todavía por no desvirtuar lo que se ha logrado. La legislación está bien, es un punto de partida. El tema es que hay que crear convicción sobre la aplicación de la legislación para que no quede tan solo en la letra. Y en la Fiscalía, desarrollar protocolos y procedimientos de esclarecimiento de los casos, al igual que en los colegios, para el bullying o acoso escolar, hay procedimientos emergentes, urgentes, para evitar la destrucción de un ser humano de manera indignantemente cobarde como es el silencio. Sandra Correa, muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, y éxitos en esta participación tuya en el tercer Congreso Iberoamericano sobre violencia moral. Gracias, Carlos, a ti. Bueno, esto fue Pensamiento Crítico, amigos televidentes, pero sigan en la sintonía de Ecuador TV. Viene Gustavo Espinosa con información relativa a la comunidad y esta noche, a propósito, gracias Negrito, esta noche, por cierto, no se pierdan, a las 22:30, en vez de Pulso Político, tendremos Cruda América, sobre un tema trascendente que en el mundo no se lo está tratando adecuadamente y tiene que ver con el narcotráfico, con el objetivo de estos narcotraficantes, crimen organizado, que tratan de generar dependencia económica en ciertos países y sobre todo en las zonas rurales, lo cual se deriva también en narcopolítica. No se pierdan. Cruda América el día de hoy a las 22:30. Nuestro equipo de producción viajó a México, estuvo en Distrito Federal y estuvo en Sinaloa para investigar sobre este tema que el mundo debería tratarlo con decisión política, no solo desde la óptica de seguridad y salud pública, sino sobre todo contra el lavado de activos, donde más le duele a estos criminales del narcotráfico.